Amén. Jeremías entonces, capítulo 18 del verso 1 al 6. No lo vamos a leer todavía. Yo primero tengo que entregarle algunas informaciones importantes. Ustedes saben que, bueno, ustedes conocen la greda. Existen 7 tipos de greda o de arcilla para diferentes tipos de trabajo. Cada una de estas arcillas tiene características peculiares cada una, ya, en específico. Por ejemplo, existe la arcilla de ladrillos, y voy a pedir que pongan atención a la número 7 que voy a leer después. La número 1 es la arcilla de ladrillos. Esta es una arcilla que contiene muchas impurezas, ¿ya? Muchas impurezas. Los colores que toma cuando es cocida son tonos amarillos, algunos rojizos. Y esto es por la cantidad de óxido que tiene. Mire, es interesante. Se usa mucho en cerámicas. También se usa para hacer algunos tipos de recipientes. La arcilla de grés, la número 2, es una arcilla que contiene mucho, se llama feldespato, que se usa en la fabricación de vidrio, es un mineral especial. Ya es una mezcla. Tiene una cierta plasticidad para trabajarla también. Y los tonos de esta arcilla son claros, grises o también cremas. Eh, Se utiliza mucho también en el torno. Bueno, el torno, cuando se habla de torno, es la rueda donde gira este tipo de arcilla, ¿no? Y el artesano trabaja en ella. Entonces, cuando hablemos de torno, cuando yo les diga el torno, estamos hablando de esta rueda, ¿no? Del artesano. La número 3, la arcilla se llama Val Clay o arcilla de bola. Mayormente tiene mucha materia orgánica, ¿ya? Es oscura o gris también, pero cuando se pone a cocer, esta toma un color claro. Por lo general, todas estas como que aclaran en la tonalidad. No se utiliza sola, siempre tiene que ir mezclada con otra, ¿ya? El, la número 4 es la caolín. Esta es una arcilla más pura. Esta arcilla es blanca, nunca se usa sola tampoco, y es la base de la porcelana. ¿Ya? Debe ser una arcilla muy cara, para que vean el tipo de arcilla. La 5 es la arcilla refractaria. Esta se usa para fabricar estos ladrillos justamente refractarios, ¿no? Que tiene mucho uso en la industria. También tiene muchas impurezas. La número 6 es la bentonita, que es una ceniza volcánica. Desde la ceniza del volcán sacan este tipo de arcilla, y se mezcla con pasta también de la misma anterior de porcelana. Y la número 7 es la que me interesa. Es la arcilla de alfarero, así se llama, arcilla o greda de alfarero, que también se llama barro rojo. Y esta es principalmente utilizada en la alfarería y, por supuesto, para modelar, ¿ya? Esta, cuando se echa al horno cocida, va a dar un color clarito, rojizo o marrón. La particularidad de esta arcilla es que, por ser tan fina, especialmente en su acabado, se utiliza en decoración, sin esmaltar, sin pintar. Las otras arcillas por lo general se pintan, se esmaltan. Pero esta arcilla, que es llamada del alfarero, es una arcilla o una greda que es ideal para el torno, ¿ya? Nosotros, cuando vamos aquí ¿cómo se llama el lugar donde hacen gredas cerámicos? Pomaire, muy bien, sí, Pomaire, correcto. Esa es la arcilla que usan en Pomaire principalmente, ¿no? Es ideal para moldearla, ya para trabajarla. Y como les digo, terminada esta no necesita nada más que el brillo que le da el maestro con sus manos, y luego también con el horno. Una introducción cultural para conocer algo interesante. Yo me animé a buscar, y interesante. Ahora, ¿por qué digo esto? Y pregunto, ¿quién no trabajó alguna vez en el colegio con algún tipo de greda? O cuando nos hacían hacer trabajos manuales, o en último, cuando se usó después la plasticina, que era como buscarle un poco el parecido, ¿no? Bueno, nosotros, yo creo que muchos alcanzamos a trabajar con esta greda, ¿no? Y quedaban las manos bien barrosas, después había que lavarse bien. Porque el tema de hoy que vamos a tratar tiene que ver con esto. Le he puesto como nombre el barro
barro en sus manos. Estamos hablando de Dios. Ya, barro en sus manos. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dentro de las artesanías, una de las formas más conocidas como expresión incluso artística de una cultura es el arte de trabajar el barro. Y como bien lo veíamos, no es cualquier barro, ¿no? Es la greda, es la arcilla, porque esto tiene una particularidad especial que puede ser moldeada. Y aquí están los varios tipos de arcilla que les mencioné, pero especialmente, como les digo, la número 7, la arcilla del alfarero. Esta arcilla es especial, se coloca en la rueda, en el torno, ¿no es cierto?, que comienza a girar, y se va dando forma, se monta como un bolón de greda, ¿no? Y se le va dando forma, el alfarero comienza a trabajarla. Yo creo que muchos de ustedes quizás han visto cómo trabaja un alfarero, y le va dando la forma, lo que el artista quiere, porque es un artista, como él quiere darla. Después de terminado este proceso, de darle la forma, él coloca la pieza donde se seca, al final la lleva al horno y ahí toma consistencia. Ese es más o menos el trabajo completo de una vasija, ¿no? Un tiesto que es hecho de barro. Y el mayor beneficio, como les digo, de esta greda es que cuando aún está en el plato, cuando aún está girando, aunque el trabajo esté terminado, entre comillas, si el alfarero lo desea, estando ahí en el plato, puede cambiar su forma fácilmente, porque todavía está ahí, todavía está en el plato. Puede hacer, agregarle más greda, sacarle, cambiar la forma, simplemente puede deshacer lo que no le gustó o quiere hacerlo de nuevo. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. El contexto de este pasaje es: el pueblo se ha olvidado de Dios, el pueblo ha caído en rebeldía e idolatría. El propósito del mensaje que va a dar el profeta es que el pueblo se vuelva a Dios y se deje moldear por el Creador. En el versículo 1, Dios habla a su siervo, Jeremías, para que cumpla una misión especial: hablar en nombre de él, de Jehová. Y para que el pueblo pudiera entender el mensaje con claridad, lo primero que hace Dios es enviar al profeta donde había un alfarero. Tenía que entenderlo primero Jeremías. ¿A qué se iba a referir Dios cuando hablara el mensaje? En el verso 2 le dice entonces: levántate y ve a casa del alfarero, de un artesano del pueblo. Hay muchas veces que Jesús también habló a través de parábolas. Ya este es como una parábola porque es un ejemplo para que el mismo profeta entienda y luego le sea claro al pueblo para entregar el mensaje. El profeta de inmediato obedece, por supuesto, porque ahí Dios le va a hablar. Él sabe que Dios le va a hacer entender cuál es el mensaje, qué es lo que él quiere entregar. Y esta característica del profeta es importante, ¿no? La obediencia. Cuando Dios habla, lo primero que él hace es obedecer. Es el primer requisito de aquella persona que ama a Dios, de aquella persona que dice amar a Dios, porque quiere hacer su voluntad. La obediencia es la muestra de un corazón que está sumiso y que está sujeto a quien es autoridad. En el versículo 3, ya en la casa del alfarero, ya en el taller de este hombre, Jeremías de inmediato comienza a observar el trabajo de este artesano, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Y él ve que ahí están los elementos importantes, ¿ya?
La vasija de barro, la vasija en este caso el barro, está el artesano, está la rueda, el torno, están todos los elementos, un tiesto. Y lo que es importante, sí, no había solamente un montón de barro, no había un montón ni un bolón de greda, sino que había una vasija que prácticamente estaba casi terminada, casi terminada. Y la vasija de barro dice que el alfarero hacía, ¿no es cierto? No era solamente un montón de greda, como le digo, sino tenía algo con forma ya, un trabajo, había algo trabajado. Jeremías observó con qué prolijidad el artesano trabajaba la greda, con qué paciencia, con qué dedicación y con qué habilidad él hacía esto. Se dio cuenta cómo él observó las manos del artesano, qué bonito el trabajo. Pero para sorpresa de él, algo pasó con la vasija. La vasija de barro que él hacía, el artesano, se echó a perder en su mano. Esto fue una sorpresa para Jeremías. Y uno se pregunta, ¿desilusión? ¿Podría desilusionarte el artista? ¿Tendría pena? ¿Tendría alguna frustración cuando su obra ya estaba casi terminada? Y uno pregunta también, ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho yo en el lugar del artesano? Trato de arreglar la vasija. A lo mejor no habría querido ocupar tiempo en hacer todo de nuevo, sino que le habría colocado quizá un poquito de greda donde le faltó, tapar quizá el orificio para no darme más trabajo, para no ocupar más tiempo, y así parcho la pieza y queda lista, y la meto al horno. Esta es la tendencia de nuestra naturaleza humana, ¿no? Tratar de reparar un poquito todas las rápidas, tratar de arreglar las cosas como lo hacemos los chilenos, ¿no? Parchando todo y colocando mientras tanto. Voy a arreglar esto mientras tanto, y ese mientras tanto dura mucho, más que un tanto, mucho más. Pero esta situación estaba prevista por Dios, porque es ahí, en esa situación, donde el Señor le iba a enseñar a Jeremías lo que él tenía que hablar al pueblo, el propósito de su mensaje. Y uno se da cuenta cuántas veces Dios daba nuevas oportunidades a Israel, a Judá, de los pueblos que hemos visto nosotros. Otra vez les daba la oportunidad. El Señor lo que hacía era enseñarles que Él no les desechaba. El alfarero podría haber tomado la greda, haberla echado a un lado y haber puesto otra greda. Sin embargo, la palabra dice que el alfarero con la misma greda, dice, la deshizo y hizo otra vasija, pero con el mismo material. Y es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Dios no desechaba a su pueblo, volvía cada vez a rehacerles. Y el Señor no decía, como uno se queja de repente, ya otra vez lo mismo, ya están otra vez con su rebeldía, ya están otra vez con su desobediencia. Lo que salía de la boca de Dios era misericordia y era perdón por su pueblo. Y otra oportunidad, arrepentimiento era el mensaje. Vuélvanse de su mal camino. Eso es lo que tenía que expresar Jeremías a su pueblo, a su gente. No traten de parchar su vida porque al final van a desagradar más aún a Dios. Quiten lo que no agrada a Dios. Eso es lo que quería Dios de su pueblo. Sacar la idolatría, sacar la rebeldía, sacar el orgullo de ellos. ¿Cómo se verá una pieza de arte con un parche? Yo me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo se vería una pieza de arte cara si le pongo un parche? Trato de arreglar una trizadura horrible. Y además de horrible, pierde todo el valor. Ya no es la pieza que corresponde, ya no es la pieza que se valora tanto. Se desvaloriza totalmente. Un cuadro que uno le trate de hacer un arreglo no siendo experto, pierde su valor. Una pieza de arte pierde su valor. Y por más que el parche se note lo menos posible, por más que disimule la falla, va a seguir siendo un parche y la pieza va a seguir desvalorizándose. La palabra de Dios me enseña que Él, como el artista supremo,
Cuando uno lee la escritura, ¿no? El artista supremo de la creación hizo al hombre y lo puso como el sello, dice la palabra, de su creación en la rueda de Dios, en su torno, puso al hombre como la obra máxima. Ese es el ser humano, nosotros. Somos la obra máxima, la escultura más especial del Creador, puesto sobre la creación. Es increíble. Somos esculturas de Él. Cada uno de nosotros debemos sentirnos especiales, porque Dios colocó, dio de su tiempo, colocó su dedicación, su paciencia y su amor para cada ser humano para poderlo crear. Pero, siempre surge el pero. Un día estas obras de arte, la palabra enseña que se apartaron. Cada uno, dice la palabra, se apartó por su propio camino y se echaron a perder. Se echaron a perder. Este barro que Dios había escogido se contaminó y no fue culpa de quien lo creó. No es culpa de Dios. El ser humano se contaminó por su propia naturaleza, por su culpa. Se contaminó y desagradó a Dios. Esa obra que Dios había hecho con tanto amor, en un momento se desfiguró, se deformó. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y de ahí en adelante se mal utilizó el libre albedrío. El hombre, como sabía que era libre para elegir, eligió mal, definió mal y echó a perder la creación de Dios, lo que Dios había hecho en él. Porque el hombre no sabe usar la libertad que Dios ha dado. Y de ahí en adelante el hombre busca formas de parchar su vida, sus errores, sus flaquezas. Y la obra que ese día, un día salió perfecta del taller de Dios, ahora está llena de deformidades a los ojos del Creador. No sé si podemos visualizar, ¿no es cierto?, el hecho de ver una escultura preciosa con un parche, una escultura preciosa deformada. Y así es como nosotros llegamos a Dios. Nosotros llegamos de esa manera a Dios, como una creación deformada, por causa del pecado, por causa del pecado, de lo que éramos, y hemos sido deformados, sin esperanza. Y ahí estaba Jeremías, frente a este desastre que le ocurrió al artista. Lo que fue una hermosa vasija ahora estaba destruida, pero aún estaba en el torno. Había otra oportunidad. Si estaba en el torno es porque había otra oportunidad. Este hombre conocía su trabajo por su experiencia. ¿Qué era mejor para él? ¿Cubrir, tapar o hacer todo nuevo? Verso 4 que dice la palabra, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Otra oportunidad para su obra. Y esto tenía que oír el pueblo. Dios les quería colocar en su rueda otra vez para moldearles otra vez. Pero el pueblo, ¿saben lo que hizo? No se quería dejar moldear, no quería volver al taller del Creador. Como seres humanos nosotros tenemos que buscar al Creador, al que hizo al hombre, al que hizo al ser humano. Pero muchas personas buscan en otras alternativas y se alejan del taller del Creador. Si yo necesito buscar para arreglar mi vida, tengo que ir a quien me hizo, no buscar otros supuestos arregladores, entre comillas. En el verso 5 y 6 el Señor les dice, a Jeremías le dice, entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Dios quería el quebrantamiento. Dios quería que el pueblo reconociera, que hubiera una humillación, un reconocimiento de sus errores. Y él, como el artesano, como el artista,
como el dueño del taller, estaba dispuesto a perdonarles. Estaba dispuesto a perdonarles. Vengan a mí, yo les voy a hacer de nuevo. Pero vengan, arrepiéntanse y vengan. Él iba a hacer el trabajo por ellos. Pero en el versículo 12 vemos la actitud del pueblo en este mensaje. Y dijeron, el pueblo, después de escuchar a Jeremías, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, no había vuelta con ellos. A pesar de que Dios en todo su amor y su misericordia que les entregaba de nuevo, les abría la puerta para recibirles el perdón, darles perdón, sin embargo ellos no. Su orgullo era mucho más grande. Nosotros continuamos en lo que estamos haciendo. Continuaremos en nuestra idolatría, en nuestra incredulidad, y el profeta que quede con la palabra. Y más aún, después de oír lo que Dios hablaba a través de Jeremías, planearon matar incluso al profeta porque les molestaba lo que Jeremías le estaba diciendo. Vean el verso 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, dice, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Querían tapar, callar, que no hablara más aquel que les estaba enrostrando sus verdades. Entonces a ellos les costaba aceptar. ¿Qué viene a decirnos este hombre? ¿Qué viene a ponerse como ejemplo? Nosotros vamos a seguir en lo nuestro y a ti te vamos a matar o te vamos a cortar la lengua para que dejes de hablar. Y fue tanto, mire, fue tanto el dolor de Jeremías que al final el mismo profeta eleva una oración al Señor y le pide que haga un juicio sobre este pueblo. Miren el verso 23. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Si yo me pongo en el lugar del profeta, lo entiendo, porque él estaba hablando para que el pueblo cambiara y tuviera una nueva oportunidad de vida. Y el profeta se aburrió, le dolió tanto en su corazón que además de estarle dando esta palabra que Dios le daba para entregar, ellos querían incluso matarle. Al final él dice, no, Señor, no les perdonen ni su pecado. No se arrepienten, ellos van a seguir en lo mismo, así que Señor, que tu juicio caiga sobre ellos y castígales. Así haz con ellos en el tiempo de tu enojo. Isaías capítulo 51, verso 1. Isaías, antes de Jeremías, está poquito antes atrás, el capítulo 51. Y el verso 1 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Saben, yo saqué 3 puntos importantes de esta palabra para que nosotros podamos reflexionar. Lo primero es, como dice aquí Isaías, no tenemos que olvidar nunca de dónde Dios nos sacó. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos rescató, porque lo hizo para un propósito especial, para hacer luz. Fuimos sacados, dice, de la cantera. En segundo lugar, nunca olvidemos que somos barro, pero la diferencia con un barro cualquiera es que nosotros somos un barro especial. Somos un barro escogido por Dios para poder el artista, el artesano de la greda, hacer una pieza. Él va y escoge en las riberas de los ríos o en los sectores donde está este barro, el número 7. Eso somos nosotros.
Dios escogió este barro número 7. Recordemos ese número. Somos barro número 7, el mejor barro, la mejor greda, la mejor arcilla para poder ser moldeados por Él. Somos barro, pero somos especiales, escogidos por el Hacedor de todas las cosas, por el Creador. Y piensa también, y esto es importante, que cada situación de vida que nosotros pasamos, que es parte de nuestra vida, en la que nosotros pasamos, es un proceso que tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Dios toma contacto con sus manos, como el artesano lo hacía con el barro, directo. El artesano no metía herramientas, él con sus manos. Dios, en medio de esas situaciones que nosotros vivimos, pensemos nosotros, es Dios que está con sus manos queriendo moldear mi vida. Cada persona que me encuentro, cada situación que viene a mi vida, es porque Dios de alguna manera está moldeándome, está dándome una forma en la manera que Él tiene para tratar con sus hijos, la manera directa de Dios. Sus manos moldean mi vida, sus manos están trabajando en mí a través de esta situación. Cuando pensamos así, la situación se nos hace mucho más simple, aunque sea complicada, pero saber de que es Dios, que son sus manos, que están trabajando en mí por medio de estas situaciones que vienen, me da tranquilidad, me da paz. Y Él trabaja también a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu nos da ese redarguir, ese reflexionar en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos atender qué es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, Judá, no quiso hacer caso a Jeremías, a pesar de que Dios estaba dispuesto. Nosotros que somos ese barro, esa arcilla, número 7, sí, estamos dispuestos para que Él cada día pueda moldearnos. Y el propósito principal es que seamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. La palabra enseña que nosotros estamos en un caminar ascendente, que vamos cada día sumando en nuestros procesos para parecernos más a Jesús. Para eso Dios nos moldea, para buscar ser más igual al Maestro. Y yo les invito a que recuerden esto para reflexionar. Dios nos sacó de un lugar con un propósito. Somos un barro especial. Número 7. Y por último, las situaciones de vida son las manos de Dios que están trabajando en nosotros para ayudarnos a ser mejores para Él. Les invito a orar. Padre, en esta noche